Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, comenzamos hoy una nueva semana de devocionales, pero también una nueva semana de ayunos, ¿no? Estos primeros 3 días vamos a estar orando, ayunando, como lo hacemos siempre, por nuestras vidas, por nuestro hogar, por nuestra nación, pero también lo vamos a hacer por la iglesia, por el Congreso, el evangelismo, las actividades que tenemos por delante, las cosas que tenemos que todavía adquirir, lograr. Así que ese tiempo de oración es necesario. ¿Necesario para qué? Para que la obra de Dios se complete. Estamos felices, pero recordamos esto, que no es solo con fuerzas, no es solo con nuestro esfuerzo, con nuestra siembra, necesitamos del Espíritu Santo, que Él nos acompañe en todo lo que hagamos, que su bendición esté con nosotros. Y eso va por medio de la oración también. Así que vamos a orar juntos por esta semana, por este tiempo y por este momento devocional que quiero compartir con ustedes. Padre, yo te doy gracias pidiéndote que bendigas este momento devocional, que bendigas este día y poniendo delante de ti esta semana, este mes, Señor, los eventos que tenemos por delante. Pedimos tu bendición para todo, tu ayuda para todo. Señor, que tú estés allanando el camino, proveyendo para todas las necesidades, tomando el control de todas las cosas, pero que tu presencia, principalmente tu presencia, esté sobre todo. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. ¿Saben? Esa palabra señorear tiene que ver con gobernar. Dios creó al hombre para que el hombre gobernara toda la creación, toda la tierra. ¿Qué significa o qué quiere decir la palabra gobernar? La palabra gobernar quiere decir administrar. Gobernar es dirigir. Gobernar es guiar. Gobernar tiene que ver con manejar un asunto, con ejercer una autoridad. El hombre fue creado para gobernar. Dios puso en nosotros, en cada uno, en cada persona, la capacidad para poder gobernar, para poder administrar, por ejemplo, nuestros recursos o los recursos de nuestra casa o los recursos de un negocio, de una empresa. Nos dio capacidad para administrar. Tenemos capacidad para dirigir, para ejercer autoridad, para poder guiar a otros y para poder manejar determinados asuntos. Dios capacitó al hombre para esto. El hombre fue capacitado para ejercer gobierno. Ahora hay algo que nosotros tenemos que saber, que según el hombre gobierne, no solo va a ser el resultado que va a tener, sino cómo va a afectar su entorno. A ver, esto lo vemos en un ejemplo con los gobernantes que tenemos en el país. Si un gobernante hace un buen gobierno, va a afectar para bien su entorno, el país. Si hace un mal gobierno, va a perjudicar a mucho. Pero estos bajemos de lo que es un presidente, un gobernador, un intendente, vayamos a nuestra vida. Si nosotros ejercemos un buen gobierno de nuestra vida, de nuestros asuntos, vamos a bendecir no solo nuestra vida, no solo vamos a tener buenos resultados, sino que vamos a bendecir a otros. Y lo mismo sucede si hay un mal gobierno. Sabe que un día estábamos en un retiro de pastores y un pastor compartió una palabra que me quedó grabada. Él tocó un versículo que dice: cuando el justo gobierna, en el pueblo hay alegría, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Y él dijo esta palabra: ¿qué hay en tu casa? ¿Cómo es el estado de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos? Estábamos pastores y decía: ¿cómo estás gobernando tu casa? ¿Cómo estás gobernando tu familia? ¿Cómo estás gobernando tus asuntos? Porque si tu gobierno es un buen gobierno, en tu casa va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber paz.
Pero si tu gobierno es malo, si tu gobierno es un gobierno negligente, si estás cometiendo errores, si no estás teniendo en cuenta las cosas de Dios, muy probablemente el pueblo que está contigo gima. Y eso quedó en mi corazón. Y él dice, fíjense, decía esto, fíjense la gente que los rodea, ¿cómo está? ¿Está alegre la casa? ¿O en la casa hay tristeza, hay dolor, hay angustia? Y eso tiene que ver con el gobierno que ejercemos. Ahora, déjame decirte dos cosas que son importantes para ejercer un buen gobierno. La primera tiene que ver con la manera de gobernar, con los principios que nosotros utilizamos para gobernar. Fíjese que Dios le entrega el gobierno al hombre, pero antes, aclara esto, lo hicimos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si yo quiero ejercer un buen gobierno en mis asuntos, si yo quiero ejercer un buen gobierno en mi casa, si yo quiero administrar bien los recursos que tengo, si quiero poder guiar a otros al camino del Señor, yo tengo que ponerme como espejo a Dios. Yo tengo que fijarme en Dios, en su palabra, en sus principios, en sus verdades, en sus mandamientos, porque eso hace que mi gobierno sea un gobierno bendecido, que mi administración, que el manejo de mis asuntos sean bendecidos. Yo debo ser ejemplo de Cristo. ¿Saben? Hay un pasaje que muchas veces se ha usado cuando dice mujeres estén sujetos a vuestros maridos, y muchas veces se usa eso para decir la mujer sujeta al marido. Pero escuchen esto, al marido le dice que debe estar sujeto a Cristo y debe dar su vida por la mujer como Cristo la dio por la iglesia. Y ahí está poniendo un parámetro. Si vamos a ejercer un gobierno, tiene que ser un gobierno al estilo de Cristo, no de nuestros propios caprichos, intereses, deseos, porque a veces somos egoístas, somos obstinados, somos necios y no queremos aprender razones, no queremos, y tenemos que entender que nuestro gobierno tiene que ser, que la administración de nuestros asuntos tienen que ser como Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Dios, el consejo de Dios en la palabra. Entonces, lo primero que debemos entender si queremos administrar bien nuestros asuntos es que debemos seguir el consejo de Dios, el modelo, el ejemplo de Dios. Y lo segundo es que el gobierno no es solo natural, no solo son leyes y mandatos, el gobierno es espiritual, que debemos aprender a orar por lo que Dios pone bajo nuestra administración, bajo nuestro cuidado, bajo nuestros recursos. Debemos aprender a orar, a ir a Dios, a pedirle a Dios la sabiduría, a pedirle a Dios la guía, a pedirle a Dios la bendición para todas las cosas que Dios ponga en nuestra vida. Y para terminar, quiero dejarte lo último. Si quieres ser alguien que administre bien, que maneje bien sus asuntos, que tenga autoridad para manejarlos, hay un consejo que la Biblia nos da. Y es esto, que el que se enseñorea de sí mismo es más fuerte que el que toma una ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, que la administración, que la dirección debe empezar por nuestra vida. Es fácil guiar la vida de los demás, pero muchas veces no es tan fácil guiar nuestra propia vida. A veces somos nosotros los que no tenemos un orden, los que no tenemos una disciplina, los que no tenemos en claro los principios de Dios. Y es fácil marcar a los demás o decir a los demás tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, ordenate allá. Pero un gobierno al estilo de Dios, una administración al estilo de Dios, empieza por uno mismo, empieza mirándose a sí mismo. Por eso yo quiero animarte esta semana, que empecemos a ejercer gobierno, administración, a dirigir nuestros asuntos, pero que empiece por nuestra vida, que el orden empiece por nuestra vida, que el cambio empiece por nosotros, que los principios que queremos pedir a los demás también los tratemos de poner en práctica nosotros, que nosotros seamos esas personas que se ponen bajo el gobierno de Dios, que someten su vida a Dios para después poder con autoridad bendecir y aconsejar a otros y aún administrar los asuntos de nuestra propia vida. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos difíciles donde todos los valores se ponen
en discusión, donde la verdad es relativa. Cualquier gente, cualquier persona dice algo, esta es la verdad, aunque sea la mentira más grande, pero hay que aceptarla porque todo es relativo, y eso es una mentira. No todo es relativo, no todo está en discusión. La palabra de Dios no cambia, y no solo no cambia, se cumple. Y yo tengo que entender que yo estoy aquí para gobernar. Estoy aquí para gobernar primero mi vida, después mis asuntos y después dirigir también la vida de otros. Así que yo quiero animarte. Empecemos por nosotros. Tratemos esta semana de cambiar cosas, de ordenar cosas en nuestra vida. Hagámonos un tiempo para orar, hagámonos un tiempo para ayunar, para tener la lista de oración, para servir a Dios. Abracemos una visión, pongamos en práctica en nuestra propia vida principios bíblicos que nos traigan bendición, satisfacción y que por ende le hagan bien a los demás. Sabes, no quiero hacer más largo este devocional porque podríamos hablar mucho más, pero quiero orar para que seamos sabios en la administración primero de nuestras vidas, de nuestro recurso, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, y después que seamos también de bendición para otros. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que bendigas este tiempo, que nos bendigas a cada uno de nosotros. Haznos sabios en la administración de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Haznos personas determinadas a vivir en tus principios, en tus verdades. Ayúdanos a bendecir todo lo que pones en nuestras manos y a ser de bendición para otros. Que esta semana también podamos cambiar cosas. Yo te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Espero que la palabra te haya sido de bendición y vamos adelante por cosas mayores. Dios te bendiga. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Te necesito, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente. Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi pasión. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, ven súbitamente. Se